Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús condena a los religiosos hipócritas, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versos 1 al 39. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos tu guía, tu bendición en el estudio de tu palabra santa. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor, a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Que nuestro Señor Jesús crezca en nuestro corazón, que haya una mayor hambre de Él, al conocer todo lo que Él hizo en favor de nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Mateo en el capítulo 23 de su Evangelio nos dice que una vez que hay una confrontación con los sacerdotes del templo, los ancianos del pueblo, los fariseos, los saduceos, los herodianos, líderes religiosos, en el capítulo 22, ahora nos presenta en este capítulo 23 los ayes o condenación que hace el Señor Jesús no nada más a los líderes religiosos, sino a todo hombre religioso que deja a un lado la esencia de su religión para solamente hacer las cosas externas, para que los hombres lo vean, o bien simplemente para cumplir, pero no ir más allá del precepto, que en este caso es realmente vivir su religión. Y bueno, vamos a ver entonces cómo el Señor Jesús se enfrenta a estos religiosos y nos va a enseñar así a nosotros que tenemos que esquivar, tenemos que hacer a un lado, tenemos que no buscar esa vida religiosa fútil, vana, hipócrita, insincera, sino ser verdaderamente cristianos. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Aquí el Señor Jesucristo va a hablar, va a enseñar no nada más a sus discípulos, sino también a la muchedumbre que estaba atenta a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Diciendo: los escribas, que eran maestros de la ley, y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Esto de cátedra significa en la enseñanza de Moisés. Moisés enseñó conforme a la palabra de Dios al pueblo, pero después de él vinieron otros hombres que tomaron la batuta y enseñaban los preceptos ya escritos en la Torá. Posteriormente llegaron los profetas, y al no haber profetas, ya a partir del año 400 antes de nuestro Señor Jesús, hubo el último profeta llamado Malaquías. Entonces, ya al no haber profetas, al no haber palabra fresca de Dios, empezó a crecer un grupo importante de hombres llamados escribas, que de transcribir la palabra ya escrita a rollos de pergamino nuevos para poder replicar la Torá o la Biblia antigua, de pasar a ser unos copistas, pasan a ser maestros de la ley y se unen a los fariseos, que era un grupo religioso llamados los separados, porque a sus puntos de vista, a sus ojos, ellos eran más santos que el resto de la población. Entonces el Señor Jesús va a dirigir palabras contra estos hombres que son los encargados de enseñar la palabra de Dios. Veamos. De modo que, dice el Señor Jesucristo, haced y observad todo lo que os digan. Aquí parece una contradicción, puesto que el Señor Jesucristo ha dicho que estos hombres han exagerado, han puesto cargas pesadas a la población. Sin embargo, básicamente
lo que los fariseos y los maestros de la ley o escribas enseñaban al pueblo era la palabra de Dios. Sin embargo, las interpretaciones que estos maestros de la ley hacían de la palabra de Dios era lo que obstruía a muchos para realmente conocer lo que Dios deseaba de cada uno de los fieles. Entonces, el Señor Jesús dice, pues, escuchen, obedezcan, hagan, pero no hagáis conforme a sus obras, a las obras de los fariseos y escribas. Y la razón Jesús la da inmediatamente, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Agregan a la palabra de Dios sus interpretaciones, de tal forma de que llega un momento dado en que son tantas las cosas que el hombre de Dios tiene que hacer que es imposible que las cumpla. Y las ponen esas cargas pesadas sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí está el meollo del asunto. Los hombres religiosos, por lo general, en cualquier época, en cualquier cultura, hacen obras externas para que los hombres los vean y sean adulados, sean favorecidos por la gente que ve estas obras. Algo que es importante es que el Señor Jesús está ya aquí señalando que el cristiano tiene que evitar por completo ser una persona que llame la atención a su ser, sino que tenemos que llamar la atención hacia Jesucristo, hacia Dios, porque toda gracia, todo favor, todo regalo, todo don viene de Dios. Entonces el Señor Jesús, incluso en este mismo evangelio, dice que lo que hace tu mano derecha de bien, no lo sepa tu mano izquierda. Tan discretos tenemos que ser que nadie debe de enterarse del bien que hacemos. Muy por el contrario, el escriba y el fariseo lo que buscaba era ser el punto central de las pláticas de sus congéneres. Y Jesús dice no, porque todo aquel que se humilla será exalzado, enaltecido, pero aquel que se enaltece será humillado. Entonces, sigamos leyendo. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Filacteria es una palabra que significa amuleto. Aquí lo que el Señor Jesús está diciendo, que el tefilín, que eran unas cajitas y todavía existen, en donde se ponen pedazos de pergaminos, en donde va la escritura con referencia a mandamientos de Dios, estos tefilín, que eran cajitas, se ponían en la frente, y esto señalando que esa persona sí ponía la palabra de Dios de una manera textual, de una manera literal, la ponía en su frente. Dios había dicho que teníamos que poner sus palabras en nuestra frente y en nuestra mano, significando que estuviese en nuestra mente y en nuestro diario vivir, en nuestro diario accionar. Sin embargo, ellos lo entendieron literal y ponían estos textos en esos tefilín o cajitas. Sin embargo, aquí el Señor Jesús usa la palabra filacteria, que literalmente es amuleto, porque llegó el momento en que la gente pensaba que al traer ese tefilín, esa cajita, en su mente, sobre su frente, lo usaban como un amuleto, que les iba a ir muy bien. Aunque ellos no obedecieran la palabra de Dios, simplemente con traerla cargando como amuleto, le iba a ir bien. Por eso aquí Jesús dice, ensanchan sus filacterias, refiriéndose a este tipo de cajitas, y alargan los flecos de sus mantos. Era un mandamiento de Dios que debían de tener unas borlas o unos flecos, y no había medida alguna. Sin embargo,
no se necesitaba ser exagerados, y en este caso los fariseos alargaban esas borlas, esos flecos, para llamar así la atención sobre ellos mismos. Sigo leyendo. Aman el lugar de honor en los banquetes. Generalmente, en los banquetes se daba el lugar de honor a las personas de más alto rango, tanto social o de una manera económica, o militar, o religioso. Y por lo general se daba preferencia a las personas de mayor edad y a aquellas personas que eran pudientes. Los fariseos trataban de ser, pues, los primeros en ocupar los lugares de prestigio, tanto en los banquetes como en las sinagogas. Y los saludos, aman los saludos respetuosos en las plazas. Les gusta que les caravaneen y ser llamados por los hombres rabí, que significa maestro. Pero, dice el Señor Jesucristo, ustedes no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Jesucristo, y todos ustedes son hermanos. El Señor Jesucristo está conformando ya la comunidad eclesiástica llamada iglesia, y nos está advirtiendo, ustedes todos son hermanos, todos son iguales, y no debe de haber una cabeza sobre vosotros, sino solamente Jesucristo. Sigamos leyendo. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores o directores, aquellos que están dirigiendo a personas en sus enseñanzas, en su cultivo de educación, porque uno es vuestro preceptor, el Cristo, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Este es una palabra que el Señor Jesucristo lo ha dicho ya varias veces, y no nada más el Señor Jesucristo, sino en todo el Nuevo Testamento se nos está señalando. El que quiera ser mayor tiene que ser el sirviente, el criado, el mayordomo, el esclavo de los demás. Y así se nos invita a toda la comunidad cristiana para que de esta manera nunca busquemos ensalzarnos, porque nosotros, ¿qué somos? Más que polvo. Pero Dios bendito ha dado a su iglesia apóstoles, ha dado maestros, pastores, ha dado profetas. Estos son siervos. Así Pablo lo decía, siervo del Señor Jesucristo y siervo de la iglesia. Así que todos los que queremos ser útiles en la iglesia debemos de entender que somos esclavos de los demás. Sigo leyendo. Y cualquiera que se ensalce será humillado. Nuevamente, la idea. En la iglesia no se acepta que haya soberbios, sino todo mundo debe de tener cuidado de sí mismo, pensar con sobriedad y no ser de ninguna manera una persona que se ensalce. Y cualquiera que se humille será ensalzado. Pero ay de vosotros, aquí el Señor Jesucristo empieza a decir una serie de ayes. Ay de ustedes, los escribas y fariseos hipócritas, y da razones, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni ustedes entran, ni dejan entrar a los que están entrando. Ellos ponían trabas, ellos no estaban de acuerdo con Juan el Bautista, no estaban de acuerdo con el Señor Jesucristo, no estaban de acuerdo con los apóstoles, no estaban de acuerdo con la iglesia. Y entonces lo que estos fariseos, escribas, hacían era tratar de desacreditar tanto al Señor Jesús y todos los demás. Así lo hemos visto en estos últimos estudios, que trataban de desacreditar al Señor Jesús. Trataban de encontrarle en alguna palabra que fuera comprometedora. Y por eso el Señor Jesús dice, ay de ustedes, porque ni entran al reino de los cielos, al reino de Dios, ni permiten que los otros que están atrás de ustedes
entren. Y eso estaba ocurriendo en ese momento. Por eso fue escrito por Mateo así como lo vemos nosotros en el Evangelio. Sigamos leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Se adueñan de las casas de las viudas, se adueñan de las propiedades de las personas por las que ustedes van a ayudar, a ministrar, a servir. Y Jesús lo dice, como pretexto usan largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Abusaban de su poder y entonces se hacían dueños de los dineros o de las riquezas o de las propiedades de los demás. Y el Señor Jesús aquí pone como un ejemplo muy extremo a las viudas, a las que no tienen quien las sustente. Ustedes se hacen dueños de las propiedades de ellas por hacer oración, por hacer un servicio religioso hacia estas personas. Ay de ustedes, y cómo no, han usado el nombre de Dios para usurpar, para quitar, para apropiarse de lo poco que tienen las demás personas. Sigamos leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito. Prosélito era aquel gentil, aquel pagano, aquel hombre que no era judío, que tenía el deseo de ser un hombre religioso, de ser un judío. Y entonces estos fariseos hacían el esfuerzo descomunal, como decimos ahora, cielo, mar y tierra, con tal de ganarse a ese adepto. Y lo hacían peor que ellos porque lo hacían un recalcitrante religioso que negaba el cristianismo, negaba a Jesús, negaba el Evangelio. Sigo leyendo. Y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros, porque lo hacían una persona tan religiosa, tan ciega, que no quería escuchar la verdad. Sigamos leyendo. Ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Y aquí se está refiriendo a los mismos escribas y fariseos. No es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Aquí el Señor Jesús va a dar varios ejemplos. Era muy común en aquella época que las personas hacían juramento para poder su palabra sostenerla con algo que tuviese valor para los demás. Entonces, sin desear jurar por Dios, porque sabían que eso era completamente equivocado, entonces juraban por el trono de Dios, por el cielo, por el templo, por el oro del templo, por el sacrificio, por el altar del sacrificio, por la ciudad santa de Jerusalén, en fin, juraban por todo, para de esta forma sostener su palabra y decir, yo voy a ir el día de mañana, confía en mí, te lo juro, ¿sí? Por X. Y entonces el Señor Jesús dice, eso no debe de ser. Y ustedes han enseñado y han aceptado esta práctica que no es correcta. Entonces Jesús dice aquí, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? Estamos hablando del templo de Jerusalén. También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Nuevamente aquí Jesús dice, ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura
por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. El Señor Jesucristo aquí está diciendo que nuestra palabra sea sí, sí o no, no. Porque si va más allá de esto, de mal procede, dice. Sí, es verdad. Nuestra palabra tiene que ser una palabra que la gente confíe en lo que yo digo. Y no mentir y después de esa mentira decir, mira, yo te lo juro por el templo de Dios o por el cielo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está en contra de esta práctica que los mismos fariseos habían aceptado y que enseñaban al pueblo. Sigamos leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Ellos diezmaban por todo lo que ellos tenían como propiedad o como algún haber. Sin embargo, de estas plantas, de estos condimentos que se usaban para las comidas, ellos también diezmaban hasta lo más mínimo, con tal de tratar de cumplir la ley en toda su cabalidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo aquí nos va a enseñar que hay preceptos de más peso que no debemos de olvidar. Y ellos, los fariseos y escribas, lo olvidaban. Leamos. Sin olvidar la justicia, la misericordia y la fidelidad. La justicia o el derecho a todas las personas debemos de hacerlo. Tenemos que darle a la gente lo que merece de una manera justa. Si como trabajador una persona no recibe su sueldo íntegro, entonces como cristianos nosotros tenemos que advertir, informar y decir a la persona, oye, no estás haciendo justo, tienes que pagar lo que es correcto. Misericordia. Tenemos, antes que señalar la falta, tenemos que hablar con la persona y tenemos que restituirla de tal forma de que antes de un juicio hagamos misericordia. Y finalmente la fidelidad a Dios, ser fiel a Dios, creerle a Él en todo lo que Él nos dice. Pero aquí el Señor Jesucristo, con estas tres palabras, justicia, misericordia y fidelidad, nos está hablando de algo que es importante. Y se puede decir, se puede centrar, se puede subrayar, que es el amor. Entonces Jesús vuelve a decir lo mismo. El amor es lo más importante. Porque cuando amamos a las personas, entonces podemos ser justos, misericordiosos y fieles. Y cuando amamos a Dios, cumplimos con esto. Entonces el Señor Jesús nos dice, es importante que nosotros recordamos que la ley se cumple en el amor a Dios y al prójimo. Y estas son las cosas que debíais haber hecho: el amor, la fidelidad y la justicia, sin dejar a un lado, sin descuidar aquellas que viene siendo el pago del diezmo, que en aquel entonces era lo que se tenía que hacer. Ahora nosotros tenemos que pagar los impuestos. Sigamos leyendo. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que son tan cuidadosos los fariseos que en sus vinos, en sus copas de vinos, ponían una tela delgada para que pudieran colar el vino y no se fueran a tragar accidentalmente un mosquito, que es un animal, desde el punto de vista ceremonial, impuro. Y sin embargo, ellos cometían el grave error de que esas minucias no las aceptaban, pero cometían graves errores en su vida moral. Y por eso dice, se tragan el camello, otro animal impuro y además gigantesco, comparando con un mosquito. Aquí el Señor Jesús nos dice en pocas palabras que hay cosas más importantes que cumplir
con algunas pequeñeces. Por ejemplo, a veces nosotros señalamos a alguien en cuanto a su pecado, pero nosotros tenemos una gran viga en nuestro ojo. Entonces, el Señor Jesús nos dice, primeramente tú, ve ante Dios. Tú debes de venir, pedir perdón, y una vez que Dios está restaurado, entonces puedes ir con tu hermano y ayudarle en cuanto a su problema. Entonces, esto es lo mismo si nosotros señalamos pequeñeces y nosotros tenemos un problema grave, estamos fallando. Sigamos adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Nuevamente, ellos por fuera se vestían elegantemente y se veían como personas muy santas. Sin embargo, pensaban, actuaban de una manera errada. Vivían muchas veces en pecado, pero por fuera parecían personas santas. Y Jesús dice, primeramente, limpien su alma. Y después, entonces, esa alma limpia hará que ustedes brillen por fuera. Sigo leyendo. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Entonces, limpia tu corazón, para que tus acciones, tu comportamiento, tu vida exterior brille. Sigo leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En aquel entonces, en Jerusalén era muy común que a los sepulcros los blanqueaban para que la gente no fuera a tocar estas tumbas, porque esto les provocaba una impureza ceremonial. Y entonces tenían que estar excluidos de las celebraciones de la Pascua, que ya se acercaba, o de otras festividades religiosas. Entonces era común que blanqueaban los sepulcros. Y aquí Jesús está haciendo una comparación de estos sepulcros blanqueados con los hombres religiosos. Ustedes se ven por fuera como algo santo, limpio, puro, pero por dentro, dice, tienen huesos podridos, podredumbre. Es exactamente lo mismo que cuando habla acerca del plato y del vaso. Por fuera están sucios y por dentro están peor. Aparentemente están limpios por fuera, pero por dentro hay podredumbre. Entonces aquí también va a decir lo mismo el Señor Jesús. Tenemos que limpiar nuestro ser interior para por fuera ser realmente una persona que pueda bendecir a los demás. Sigo leyendo. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, el Señor Jesús está llevándolos a un punto, a estos hombres religiosos, a que se den cuenta de quiénes son para proceder a un arrepentimiento y venir ante Él mismo, ante Jesús, y pedir perdón de sus pecados. Sigo leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Señor Jesucristo está diciendo de que en ese tiempo los saduceos, los maestros de la ley o escribas, los fariseos, edificaban monumentos a los profetas antiguamente muertos, o bien a los sepulcros de estos profetas los adornaban, y todavía se atrevían a decir, si nosotros hubiéramos vivido en aquel entonces, no hubiéramos matado a este profeta. Sin embargo, están señalando de que sus padres
sus antecesores lo hicieron, ellos hubieran hecho lo mismo. Se hacen cómplices de sus padres así. Y vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Unas palabras semejantes a las que Juan el Bautista dijo cuando se acercaron los fariseos queriendo ser bautizados. Él les dijo, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del fuego del infierno? Y después les dijo, haced frutos de arrepentimiento. Y es lo mismo que está llevando Jesús a esos hombres. Los está enfrentando a la situación de que son hipócritas y que nada los puede salvar a menos que se arrepientan sinceramente de sus pecados. Y es así donde nosotros somos llevados por Jesús a mostrarnos que si somos religiosos, hipócritas, no iremos a ningún lado. Es el tiempo de que nosotros entendamos que solamente cuando vivimos nuestra religión de corazón, pidiéndole a Dios su misericordia, su gracia y su perdón, podemos, en Jesús, vivir una vida victoriosa. Porque a través de nuestros esfuerzos religiosos son cosas vanas, fútiles, necias, tontas. Solamente a través de Jesús, por la gracia de Jesús, por su Santo Espíritu, podemos vivir una vida religiosa real, sincera, honesta, fructífera, amorosa. Sigo leyendo. Por tanto, dice, miren, yo os envío profetas, sabios y escribas. Jesús está diciendo a estos fariseos, a estos maestros de la ley, arrepiéntanse. Yo les envío ya ahora a profetas, a sabios y escribas, a maestros de la ley. Y así fue. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó, estuvo 40 días con sus apóstoles, Él asciende al cielo, envía pues profetas, sacerdotes, maestros de la ley y sabios para enseñar a estos mismos escribas, a estos mismos fariseos, la verdad de Dios. De ellos todavía Jesús dice, a uno los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Pablo, el apóstol, antes de ser el apóstol Pablo, era el fariseo Saulo, y él persiguió a los cristianos de ciudad en ciudad, y él estaba de acuerdo en que azotaran a los cristianos en las sinagogas, y estaba de acuerdo también, consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces estamos viendo de que este fariseo, que era un fariseo de fariseo, este fariseo llamado Saulo, llegó un momento en que fue confrontado con Jesús en el camino a Damasco y reconoció su pecado y se arrepintió y vino pues a ser para Dios un vaso útil. Se fue convertido en el apóstol Pablo. Pero Pablo no era el único. Jesús quería que todos estos escribas y fariseos lo conocieran. Sin embargo, hubo unos que sí y lamentablemente muchos que no. Sigo leyendo. Desde la sangre, dice, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. El Señor Jesús aquí está mencionando al primer mártir, que fue Abel, y el último mártir, que fue Zacarías, el hijo de Berequías. Esto mencionado en el segundo libro de Crónicas. Hay que recordar que la Biblia hebrea tiene otra disposición y su último libro viene siendo segundo libro de Crónicas. Entonces aquí Jesús está mencionando el primero y el último de los mártires del Antiguo Testamento. Y aquí está resumiendo con estos dos todos los profetas que fueron perseguidos
que fueron lapidados, que fueron aserrados, que fueron decapitados, que fueron muertos por aquellos que eran líderes religiosos, pero eran líderes religiosos deshonestos, corruptos, mentirosos, hipócritas. Sigo leyendo. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esa generación de la que Jesús estaba hablando es la generación que vivió de los años 30 a los 70. Y ellos sufrieron de Dios un juicio que fue la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 de nuestra era por el general Tito. Entonces Jesús está diciendo que todas esas maldiciones, que todo ese juicio vendría a esta generación. Jerusalén después se refiere a la multitud que vivía en Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén, no nada más a los fariseos y escribas, sacerdotes, herodianos y saduceos, sino también a la población en general. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta palabra que el Señor Jesús dijo se cumplirá cuando venga el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de un juicio especial que Dios hará sobre Israel y toda la humanidad. Esta gran tribulación está próxima a venir. En esta gran tribulación los judíos serán casi aniquilados, pero Dios guardará una porción de ellos. Dios guardará a una parte de estos judíos para bendición. Y estos judíos son los que van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú y yo tenemos que entender que somos llamados a vivir una vida religiosa sincera, pura, no hipócrita, y esto basado en el amor de nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente que nosotros hagamos ejercicios espirituales como la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la reunión con los hermanos en la iglesia, sino que tenemos que ser personas que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, de una manera sincera, verdadera, que agrade al Padre. Es la invitación para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te rogamos, nos ayudes para vivir una vida sincera y honesta contigo, de todos los días, entregados a ti, que no haya nada que nos obstaculice, que las necesidades de esta vida no absorban toda nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestro accionar, sino que por el contrario, todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la sociedad. Todo lo que desarrollemos, lo hagamos para la gloria tuya. Y de esta manera lo haremos bien y lo haremos de corazón, sinceramente y con amor. Y muchos serán así bendecidos y tu nombre glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesús, ayúdanos. Gracias. Amén. Te invito de una manera muy cordial que nos acompañes todos los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live para nuestro día de oración. Por favor, acompáñanos y escríbenos tus necesidades. Con gusto oraremos por tu necesidad. Estamos en Facebook, en YouTube y hablando de que nos escribas ahora en Telegram y también en WhatsApp.
escríbenos, aquí está el teléfono y con gusto oramos por tu necesidad. Comentarios también, bienvenidos. Te recuerdo que si no te has suscrito, hazlo por favor, ve los videos anteriores, comparte. Dios te bendiga, muchas gracias.